Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico-técnico, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en el estudio y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y bueno, nosotros ya te digo, estamos aquí en el estudio, vos si ya estás dispuesto a escucharnos y vernos, entonces ya te comunicaste con www.radiohermes.com.ar o a lo mejor estás en Instagram y nos encontrás en el canal de Radio Hermes. Si no es así, si es que optaste por vernos y escucharnos en forma diferida, entonces nos encontrás en YouTube. Allí buscás el canal de Radio Hermes, como siempre, y nos vas a encontrar Hechos de Palabra, o en Spotify, o en iVoox, o en el podcast de la emisora. ¿Lo reconociste? Iniciamos el programa con un maravilloso tema musical, Barrilito de cerveza, de Feliciano Brunelli, el rey del acordeón, músico, compositor, director de orquesta, nacido en Francia el 7 de febrero de 1903
y nacionalizado argentino. Falleció en nuestro país el 27 de agosto de 1981. Sus instrumentos fueron el acordeón y el piano y los dominó al punto de destacarse con ambos. Este tema fue el principal de la banda musical en la película Esperando la carroza, y ahí se hizo famosísimo este tema. Fue muy famoso en mi época, en mi infancia, pero después quedó ahí por ahí. Y muchos años después es rescatado por esta película maravillosa, costumbrista, basada en la obra de teatro del mismo nombre del uruguayo Jacobo Langsner, estrenada por la Comedia Nacional de Uruguay en 1962 y dirigida por Sergio Otermin. La versión para cine fue realizada con el guión escrito por Jacobo Langsner y con adaptaciones del director de la película, Alejandro Doria. Fue estrenada en Buenos Aires el 6 de mayo de 1985 en el cine Atlas Lavalle y Simultáneos. Antes era así, se veía en forma simultánea. Es considerada esta película un clásico y una de las más importantes del cine argentino del siglo XX. Por eso te decía si la reconociste. Yo me imagino que sí. Hoy disfrutaremos de diversos temas musicales de distintas bandas sonoras del cine nacional. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Acabamos de escuchar en la voz de María Elena Walsh un tema de su autoría junto a Attilio Stamponi, que forma parte de la banda sonora de la historia oficial, que aparece entre las escenas finales. La película fue, y son las escenas finales que son muy dramáticas, y que, aunque van a traer alivio, primero son escenas de un peso enorme. La película fue ganadora de muchos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1986, un año después de ser estrenada, constituyéndose en la primera obra cinematográfica en América Latina en recibirlo. La segunda fue Con el secreto de sus ojos,
y el segundo premio Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa para Argentina, después del obtenido por La Mujer de las Camelias, allá por 1953. Es la única película argentina, la historia oficial, que obtuvo ambos galardones y contó con 1.720.000 espectadores, 890.000 en su estreno y 820.000 en su reestreno tras ganar el Oscar. Estos temas musicales que seleccionamos para el programa de hoy van poniéndonos en clima, porque ya está con nosotros el licenciado Gabriel Payeres, quien nos trae para disfrutar en la conversación de hoy una muy interesante propuesta para hablar de nosotros, de nuestra historia, de nuestras vidas, de nuestras películas. Él lo llamó algo así como 200 años de historia argentina a través del cine. El licenciado Gabriel Payeres es licenciado en educación, profesor de historia, escritor, docente, columnista en radio, conductor en radio y en televisión. Actualmente conduce Generar Lazos TV, que se transmite en Canal 15, BMTV y en YouTube. Con sus obras escritas y publicadas, participó de las siguientes antologías. Primero, Jóvenes del Sur, Con otra mirada, Letras en el espejo y Cacho de Cultura, primera antología, que nos recuerda a nuestro querido Pablo Balsina. Pablo escribió los capítulos Los escritores de Lanús y La historia argentina contada a través del cine para los libros Por la historia de Lanús y De Lanús y otros sucesos de la historia argentina, del escritor, investigador e historiador Omar Dal Ponte. Gabriel Payeres es autor de las novelas El poeta y Una pareja y 1000 amantes, y está aquí con nosotros y ya empezamos la charla. ¿Qué te parece la conversación? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por estar aquí, Gabriel. Gracias. Siempre sos bienvenido aquí a Hechos de Palabra. Gracias a vos por invitarme. Un orgullo para mí, así que buenísimo. Vine acá con todas las pilas, con toda la gana de hablar, así que y muy interesante la ambientación que hicieron Sí, pensamos en la música, sí, casi siempre pensamos en la música alrededor de quien nos visita para conversar. Vos ya no sos un visitante, entonces para quien viene al programa a conversar. Y bueno, y tu tema, el tema que nos propusiste, a mí me encantó. Lo propusiste el mismo día que viniste en el primer programa, hará un mes. Sí, un mes o un poco más. El 13 fue, sí, más o menos. Más o menos. Y nos entusiasmó, a mí me entusiasmó un montón. Y bueno, aquí estamos ya hablando del tema y ya la música nos fue metiendo, y yo estoy segura que quienes nos están escuchando, así como vos que vas a conversar, tenés otros temas, otras películas en tu cabecita que las habrás seleccionado y nos irás diciendo por qué, para contarnos sobre nosotros mismos. Sí, yo primero quería contar un poquito cómo surgió la historia del capítulo. En realidad la historia argentina contada a través del cine es un capítulo, es un libro en realidad que está dentro del libro de Lanús y otros sucesos de la historia argentina, de Omar Dal Ponte, el historiador, sí, periodista y amigo, Omar Dal Ponte, un grande. En realidad está relacionada con dos amigos, con Pablo Balsina, el fallecido Pablo Balsina, y con Omar Dal Ponte. Yo trabajé muchos años como columnista en el programa de Pablo, hacía una columna de historia aproximadamente una vez por mes. Y bueno, en un momento, no me acuerdo por qué, y le planteó a Pablo hacer como toda la historia, una revisión de toda la historia argentina, pero contada a través de películas, ¿no? O sea, yo soy una persona que me gusta mucho el cine. En mi casa tengo un montón de colecciones de películas originales, o sea, pero hace 20 años atrás, ¿no? Por ahí está todo libre, claro. No tiene mucho, es obsoleto, ¿no? Pero bueno, en su momento era una persona que siempre me gustó mucho el cine, entonces siempre dije, algo voy a hacer con estas películas en algún momento, algo voy a hacer. Entonces, esta posibilidad con Pablo Balsina, del programa Cacho Cultura, surgió la posibilidad y le dije que me interesaba abarcar toda la historia argentina a través de películas. Entonces le fui dividiendo, como está dividido en el libro, a través de capítulos. 3 películas
más o menos por periodo, se podría decir. Claro, ¿no? sí, porque arrancás desde qué año. Y arranco desde la Revolución de Mayo. Claro, por y eso. terminamos con la crisis de los 90, la Claro. crisis del 2001, los 90. Claro. Entonces, o sea, estas columnas duran, si era una vez por mes, calculá casi un año, 8 meses, porque yo tomaba 3 películas por cada programa, 3 películas, 3 como una Claro, cadenita. claro. Era como cada columna era el eslabón de una cadena. Entonces, una vez que terminé, todo eso me gustó mucho, como quedó, Pablo también, y bueno, es algo que siempre me apasionó mucho. Entonces, cuando Omar Dal Ponte, después nos encontramos y me comenta que estaba escribiendo este libro, ¿no? Le lo mostramos a la Sí, audiencia, mostralo, por favor. a la audiencia, es Sí. un librazo de Omar Dal Ponte. ¿Se ve? Y me dice, bueno, hay un capítulo que quiero que lo escribas, y me dijo, no sé si tenés alguna idea, algo puntual, y yo le dije, mira, yo hice esta serie de columnas, me gustaría escribirlo. No, y a él le encantó, entonces ahí me puse a escribir, bueno, tenía que escribir todo eso, ¿no? Claro. Que yo pensé que iba a ser corto, pero bueno, terminó siendo un libro, que en realidad el año que viene la idea es editarlo de forma independiente, más allá del libro Omar, y terminó siendo esto, ¿no? O sea, los 200 años de nuestra historia, contado a través de películas. O sea, el cine nacional, o sea, hoy por hoy está tan en jaque esto del cine nacional, Sí. que la cultura está tan en jaque. Sí, ¿no? te iba a decir, justamente. La cultura está tan en jaque, y, o sea, no solamente que se tiene este concepto de que la cultura tiene que ser algo que tienen que hacer los sectores privados para que pueda pagarlo, ¿no? Y que la cultura, el cine, la radio, la literatura no tiene que tener nada que ver con el Estado, ni con el gobierno, ni con nada, porque en realidad el mercado tiene que acomodar qué película funciona y qué película no funciona, y que en realidad no aportan las películas, lo que aporta es la que funciona, la que está hecha para la gente que la vea y todo eso. Bueno, eso es una mentira grande como una casa, porque Argentina, con el Inca y con todo, o sea, el nivel cultural que fue desarrollando a través de muchísima política pública de fomento de la cultura, logró tener uno de los mejores cines de Latinoamérica, Sí. ¿no? Sí, sí. Pero vos nombraste recién la Historia Oficial, que fue la primera película en ganar un Oscar en Latinoamérica. Bueno, la cantidad de premios que tienen las películas argentinas en los festivales latinoamericanos y mundiales. Hubo una época en donde incluso se realizaban festivales en Mar del Plata, y hubo una época de oro del cine argentino, corregime si me equivoco, allá por los años 40, 40, fines 50. de los 30 y los 50. Pero en los 60 también, porque irrumpe otro tipo de cine, El cine más vanguardia. intelectual, por ahí, más de vanguardia. El cine argentino se fue modificando. En los años 40 hay películas como La Guerra Gaucha, que tiene un presupuesto monstruoso. Claro, Es una superproducción, es la adaptación de la novela de Leopoldo Lugones, La Guerra Claro. Gaucha. Es una superproducción, pero impresionante. Bueno, está esa película, pero también estaba 6 años antes Las aguas bajan turbia, de Hugo de Ay, Carril, Dios, otro qué peliculón. Y Zafra, Otro peliculón. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, se hacían películas con Los mucho- Isleños. Los Isleños. Hay películas con mucho presupuesto, o hay películas con menos presupuesto, pero Sí. el resultado artístico siempre fue impresionante. Sí, Y como decías vos, el tema de los años 60, en los años 60 irrumpe el nuevo cine argentino, Claro. ¿no? El cine político argentino, claro. ¿no? O sea, desde Octavio Getino a Fernando Pino Solanas, Leonardo Fabio, bueno, aparece una serie de directores, ¿no? Que vienen marcan una postura política muy fuerte con lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, Birri, o sea, el maestro Birri, bueno, hay un montón. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero hacer esta aclaración, cómo surgió la idea, ¿no? Que viene gracias a Pablo Balsina, una persona que le da una importancia enorme a la cultura, cómo es este programa también, ¿no? Este tipo de programas a veces siempre hay que agradecerlos, porque son programas que, o sea, son espacios para la cultura, y son espacios para aquellos que quieren contar algo. Nosotros cuando nos presentamos, y me lo copié de la radio, porque primero lo aprendí dándome cuenta de por qué esta radio yo la noto tan diferente a otras radios. No solo porque es maravilloso abrir la puerta y entrar acá adentro, que está lleno de luz, de color, sino porque es una radio que se propone difundir cultura. ¿Y qué es difundir cultura? Bueno, lo que humildemente, en escala menor, puedo hacer yo desde un programa que no soy yo sola, porque formo parte de un equipo de acá de la radio, en donde la idea es difundir cultura. En lo personal, no hay frenos, no hay por qué decir esto sí, esto no,
sí tener un conocimiento de qué se trata y darle el espacio, sobre todo a quienes haciendo cultura con su trabajo de todos los días, están haciendo un aporte importante a la sociedad de la cual formamos parte. Partimos de una idea de medio de comunicación y con una idea digamos, en cuanto a lo estético, ¿no? Esa es la idea, el poder, que venga alguien con tu formación, por ejemplo, con tu edad, sos muy joven y tenés un montón de proyectos que ya llevaste a la práctica y tenés otros tantos para seguir llevando y vivís de esto, porque conducís un programa de radio, de televisión, bueno, y tenés una larga trayectoria. ¿Y qué haces vos? Difundís literatura, difundís cine, difundís historia, pero para lo que te formaste, Claro. ¿no? Hay gente que se improvisa mucho en los medios de comunicación hoy y que hablan de temas que desconocen. Pero ¿por qué no lo van a hacer los medios? ¿Por qué no lo van a hacer en ciertos programas? Si los hacen, si eso mismo lo hacen, quienes tienen responsabilidades en cargos públicos importantes, como por ejemplo desde el nivel provincial, presidencial, hasta llegar al nivel de un municipio. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Y por eso yo te decía que estos espacios son muy importantes, porque en realidad hoy estamos en la era del streaming, en la era de las redes, y está todo muy bien, pero hay pocos espacios, hay muchos espacios de streaming, cualquiera se arma una radio online, está todo bien, pero los temas son muy superfluos, la mayoría de los temas. Claro. Porque se ve como la literatura, el arte, el cine, como una eso para viejos aburrido. Claro. Que en realidad es sacar de contenido, sacar de circulación la cultura. Claro. Y pasársela hablando de No, pavadas. o considerar que lo popular es chato. Claro. Considerar que... Porque eso ocurre, ¿eh? Sí, o que un libro es aburrido. O que leer es aburrido, o que es más rápido que te lo digan. Sí, o hablar pavadas 20 horas, no digo que, o sea, todos hablamos pavadas. No, es lindo reírse un poco, lindo, hermoso pero reírse. no necesariamente hay que decir pavadas para reírse. O hablar 20, o sea, no puedes hablar 20 horas lo mismo. O sea, Claro. Un poco de contenido hay que poner, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que uno dice. Y estos lugares... ¿Querés que apague el aire? No, estoy un poquito resfriado, perdón. Bueno. Estos espacios Sí. son muy importantes por eso, y aportan mucho. Entonces, agradecer esto después a Omar, que me dio la posibilidad. Y ahora contar un poco la historia de este capítulo, dale. de este libro, que es básicamente contar periodos de la historia argentina a través de películas. Sí. Solamente. Solo. ¿No? Con un contexto, con un entramado, pero especialmente a través de películas. ¿Bien? Yo lo voy a poner. Después lo vuelvo a poner. Estamos un poquito resfriados. Bien, entonces, para el primer periodo, que es el periodo que yo le puse de la revolución a la consolidación nacional, o sea, que va del año de la Revolución de Mayo hasta mediados del siglo XIX, yo tomé 3 películas, de las cuales voy a empezar a desarrollar una por periodo, ¿no? Toqué Revolución, el cruce de los Andes, ¿no? Que habla sobre la figura de San Martín, la humanización de la figura de San Martín, ¿no? Que es muy interesante, yo esto lo desarrollo en el libro, que digo que en realidad el cruce, Revolución, el cruce de los Andes, la película de Belgrano, peliculón. Sí, con Rago es. Sí, con Raza de la Rago, es un peliculón. Sí. Y el boom que tuvo los mitos de la historia argentina de Piña, la adaptación que se hizo de Algo Habrán Hecho, en los ciclos que estuvo tanto en el 11 como en el 13. Sí, eso qué bueno que estaba. Tuvo que ver con un momento puntual, fue durante la década del kirchnerismo, donde hubo un espacio para la revisión de la historia. No, la historia como se volvió a ver, se volvió a discutir, una cierta politización de la sociedad, entonces fue muy fuerte esto. Esta es la primera película. La otra película que tomo en ese ciclo es La Guerra Gaucha, de Mare, Sí. Del director de Mare, un peliculón, ¿no? Con la adaptación de la novela de Leopoldo Lugones, ¿no? Que habla sobre, bueno, todo el proceso de las guerras intestinas y las guerras civiles, se podría decir, que se viven en Salta, ¿no? Y la tercera película, que es la que vamos a desarrollar, que es la que un poco cierra este siglo,
esta primera mitad del siglo XX es Camila, ¿no? Ay, es Camila, qué un película, peliculón, por Dios. que voy a desarrollar un poquito el contexto y también cuando se estrena, ¿no? Porque yo lo que fui haciendo en todos los capítulos es explicar en profundidad de qué trata la película, qué cosas de la historia argentina abarca y lo importante del contexto, porque el contexto en el cual se estrena algo es importantísimo. Claro. ¿No? No es lo mismo, qué sé yo, cuando se estrenó, no sé, El Gran Dictador de Chaplin, que cuando se estrenó todas las películas que vinieron después críticas de la Segunda Guerra Mundial. No digo que sea menos merituable, pero estamos diciendo que El Gran Dictador se estrenó en el año 1940, cuando los nazis habían invadido casi toda Europa y cuando se veían ganadores de la guerra. Y un tipo como Charles Chaplin hizo una película totalmente crítica y satírica de la figura de Hitler, Mussolini y todos los autoritarismos. Y hizo una crítica y un aporte en el pensamiento, porque si uno lee, escucha el discurso final que hace esa película, es impresionante. Bueno, es importante cuando se estrena algo. No, después se hicieron 2.500 películas en contra de los nazis, ¿no? Se hacían todos los años, se estrenan 3, 4. Pero lo importante también cuándo lo haces, cuándo sentas una postura, cuándo haces yo estoy acá. De todas formas que se haya hecho, y se haya hecho en la década del 40, que no era una década fácil en el mundo. No. Se estaba saliendo de esa etapa de intento de vivir de otra manera en Europa, pero se estaba entrando en la oscuridad. No, claro, la película, cité este ejemplo para cuando se estrenó una película, pues se estrenó en el pleno auge del nazismo. Claro. En pleno auge del nazismo, y fue una película en contra del nazismo, crítica, una postura bien pero clara. que le valió a Charles Chaplin controversias importantes. Fue prohibido, en la Argentina. Pero él ya estaba prohibido, a eso me refiero, ¿no? Y es interesante que haya surgido. Lo que yo no terminaba de entender lo que vos decías, pero ahora lo comprendo. Fue en un contexto donde, bueno, marcó una postura política muy clave. Entonces, cuando hablamos de esta tercera película del siglo de Camila habla de la historia de Camila O'Gorman, ¿no? Es una historia real, no de la época del rosismo, ¿no? La hija de un terrateniente federal se enamora de un cura, ¿no? Que lo hace el español Imanol Arias. Claro. En la película no todos los curas son así, ¿no? Si no se fugarían con todos los curas, ¿no? Se enamoran y bueno, luego se fugan y Rosas, que era la persona que gobernaba la provincia de Buenos Aires y el país, en realidad, porque era el gobernador de la provincia, pero con mano de hierro gobernaba el resto del país, era como la figura central de la Argentina. Lo descubre y es como una mojada de oreja a su figura, ¿no? Eso no puede pasar en la Argentina de Rosas. Entonces lo manda a buscar, los encuentran y los fusilan a los dos, ella estando embarazada, ¿no? Ese es básicamente el argumento. A grandes rasgos, porque se ven muchas cosas de la época y que persisten. Claro, de alguna manera. Esa sería la historia formal. Claro. La película tiene un montón de submensajes con la dictadura. Claro. ¿No? Es como cuando en 1980 se estrenó la novela de ¿cómo se llama este escritor? Ricardo Piglia, Inteligencia Artificial, que habla de algo parecido. Un investigador que está investigando, un investigador literario. Que Renzi, que investiga Renzi aparece en varios libros. Que investiga los crímenes de la dictadura. En realidad está hablando de los crímenes que se vieron en el momento. Claro. ¿No? La lectura de los tiempos es impresionante. Algo parecido pasa con la película esta Camila. ¿Habla de Rosa? Sí. Pero también aparecen todos los símbolos de la dictadura. En realidad habla también del poder, claro, ¿no? Del poder en general. Y cómo articula y cómo domina. Pero con unos mensajes muy importantes, ¿no? Porque es como que ese poder no pudo destruir, aunque los hayan matado. Claro. Pero trascendió la historia. Claro. Pero aparte, porque es lo que tiene muy interesante la película, que muestra todos los símbolos de una dictadura, ¿no? O sea, obviamente por una cuestión de... María Luisa Bember es la directora, por una cuestión de definición política, obviamente, muestra una postura totalmente en contra de Rosas. Claro. No muestra ningún atributo de Rosas, esa película es una película bien crítica al rosismo, pero muestra como todos los símbolos que comparten todas las dictaduras. Hay una parte donde Camila va a buscar libros prohibidos, bueno, otro símbolo de la dictadura, y cuando lo agarran al librero le cortan la cabeza y la clavan en la plaza central.
Eso Claro. es un símbolo de terror, pero terror nazi terrible, Sí, sí. ¿no? Bueno, después el culto a la personalidad que había, todo tenía que tener la divisa punzó, todo tenía que tener la pleitesía rosas. Bueno, muestra todos los símbolos de la dictadura. Y al final, cuando lo logran capturar a ellos dos, ella estando embarazada, y termina siendo un poco víctima primero del sistema, porque el padre era un federal que no quería que su hija lo avergüence en público, Claro. y pues con una carta de ella se salvaba ella. Pero él no, él quería que pague la hija. Entonces, bueno, al final cuando lo fusila es una escena conmovedora, de amor, hermosa, ¿no? Sí, sí, pero trasciende lo amoroso y la Trasciende lo historia individual. Claro, y el éxito de la película, ahí donde iba cuando esa película, o sea, en sí misma es una obra de culto. El éxito de la película es cuando se estrena también, se estrena en el 84, Claro. cuando Argentina venía del 7 años de dictadura, eso tiene muchísimo que ver, y no solamente esto, que del 84 al 90 en la Argentina se hizo una revisión de toda la historia argentina a través de películas. Algunas las voy a nombrar ahora, pero puedo nombrar rápidamente. Tenemos por un lado Camila, después tenemos la historia oficial, no habrá más penas ni olvido, La noche de los lápices, ¿no? Una cantidad de Plata Dulce y una cantidad de películas Sí. que van a poner a la asesinato en el Congreso de la Nación, van a poner a toda la historia argentina en el banquillo de los acusados, Claro. ¿no? Claro, claro. O sea, se hace una revisión de toda la historia argentina. Bueno, esto para contar uno de los periodos. Para contar el otro de los periodos, hacia grandes rasgos, yo tomé otras 3 películas, ¿no? Que es, por un lado, Juan Moreira. Ay, Peliculón me había de Fabio. olvidado de esa música, como me olvidé, por Dios. Fabio ahora vamos a hablar un poquito. Yo Sí, por Dios. Tomé la película Juan Moreira, un peliculón de Leonardo Fabio, una película impresionante. Martín Fierro, ¿no? Hay varias versiones de Martín Fierro, quizá o sea, hay muchas versiones, quizá la versión más... la versión que yo toco, la más creada, la más fina, es la del director, ¿cómo se llama el director de Los Siete Locos? Bueno, ya me va a salir el Ya nombre. te va a salir, ya yo me va no a te salir, puedo ayudar. Bueno, el Martín Fierro, y la otra película es La Patagonia Rebelde de Héctor Ay, Oliveira, Dios santo, también, qué director película. impresionante. Bueno, estas 3 películas en realidad narran lo que es la segunda parte del siglo XIX. Fabio hace una película impresionante. Fabio fue un director autodidacta, Sí. ¿no? Músico, escritor, Qué increíble. actor y especialmente director de cine, Sí. que en realidad no hizo muchas películas, hizo 8 películas, ¿no? Sí, pero todas quedaron todas impresionantes, quedaron marcadas en el ADN de de cada argentino, cada argentino. Y que se cree argentino. que se cree argentino. Y esta película, la primera, que es Juan Moreira, en realidad lo que toma el libro de Gutiérrez, no sobre la figura Juan Moreira, Sí. no este gaucho que pasa de los unitarios a los federales y que se va vendiendo de acuerdo al mejor postor. Pero en realidad es muy interesante porque no solamente narra cómo es explotado, cómo es manipulado, cómo se revela, Cómo es hasta el poder, perseguido. cómo es perseguido, Cómo le cambian la vida de un día para el otro. sino también lo que narra muy bien la película es la revisión del gaucho y de la violencia. ¿Cuándo se estrena esta película? Porque digo que es muy, muy importante cuando se estrena. Se estrena con la vuelta de Perón, en el año 73, en la época de Cámpora, cuando vuelve el peronismo, y cuando lo que quiere hacer Rosas es reivindicar, no la barbarie, pero sí reivindicar al gaucho, reivindicar o sea, todo aquel que se lo puso al poder. Claro. Básicamente, ese es el gran fundamento de la película de Fabio. Es un peliculón, Juan Moreira, y no solamente es un peliculón en tanto en cuanto cómo desarrolla la biografía. O sea, Fabio es una persona que vos agarrás 10 películas de Fabio y vos la ves 5 segundos y ya sabes que es de él. Que es de él, sí, porque él tiene un lenguaje lenguaje en visual. la palabra y en lo visual. Cómo pone En la música que eligió. cómo pone la cámara, Sí. cómo, o sea, ¿Dónde se detiene? dónde se detiene, dónde mira, eso es fundamental de Claro. un director, dónde mira. O sea, crea todo un lenguaje en sí mismo, ¿no? O sea, y en la figura de Juan Moreira, ¿no? Y aparte, lo que tiene, otro de los méritos que tiene Fabio es dónde se detiene. La muerte el final de la vida de Juan Moreira, cómo lo matan, es impresionante. Sí, Es terrible.
Y es impresionante porque ahí uno denota toda la injusticia que hubo con este gaucho, con este hombre que se tuvo que vender al poder y traicionar al poder y volver a venderse al poder. Y la última película de este ciclo es La Patagonia Rebelde, ¿no? Que es narra en realidad los sucesos de fines del siglo XIX, especialmente del principio del siglo XX, de los años 20. Con toda la 1920, inmigración. Claro, cuando viene toda la oleada inmigratoria y bueno, en el sur se empiezan a contratar trabajadores, pero ¿qué pasa? Los trabajadores, inmigrantes en su inmensa mayoría, Argentina es un país despoblado. Claro, y sobre todo en el sur. Sobre todo en el sur en general, pero en el sur en esa época no había Claro. nadie, vos te vas ahora, tampoco es que sobra la gente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo los empieza a explotar? Se lo empieza a explotar. Y después se le ocurre sindicalizar a estos muchachos, se le ocurre organizarse. Entonces muestra cómo el gobierno nacional en ese momento, que no era un gobierno de la oligarquía, porque había llevado al poder Irigoyen, ¿no? Primero manda a negociar teniente coronel Varela Zavala, en realidad, o sea, el nombre ficticio que se usa en la película de Héctor Oliveira, se lo manda, la primera vez negocia, y la segunda vez, cuando lo manda, agarra y los fusila a todos los trabajadores, le hace cavar el propio pozo, ¿no? Y los matan, y cuando hay mucho calor los prenden fuego, una cosa terrible, es algo que sucedió, y que hubiese pasado como un relámpago mudo por la historia argentina, si no hubiese sido por el historiador Osvaldo Bayer. Te iba a decir, hay que nombrarlo él también. Que es el que hizo la investigación. Porque él realizó una investigación de todo lo acontecido. Claro, que se metió entre la gente. Se metió entre la gente, infinidad de viajes, testimonios, y hace este libro impresionante, ¿no? Y que después hace la adaptación al cine, que lo hace Héctor Oliveira, y que en sí La Patagonia Rebelde es muy interesante porque no solo lo que narra, obviamente, la denuncia que hace, sino el momento histórico en el cual se estrena. Se estrena, o sea, se empieza a gestar la película en las inmediaciones de la Vuelta de Perón. En la época del camporismo, cuando más avanza en la producción de la película. Y cuando se estrena es al poco tiempo de la muerte de Perón. Es más, Perón se dice que en realidad la Patagonia Rebelde tenía otro final. Claro. El final que uno ve en la película es cuando el teniente coronel Zavala está en una cena que lo están agasajando en la oligarquía de la Patagonia, y le empiezan a cantar en inglés el feliz cumpleaños. Entonces ahí se enfoca la cara de él y se da cuenta que en realidad había sido un títere de otros inglés, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad la versión final, que esto lo narra, de otra vez vamos a nombrar acá al amigo Dal Ponte, en Las pupilas de San Julián, que es cuando todos los que son los soldados que participaron en esta matanza van a celebrar un cabaret y las prostitutas los echan. Claro. Los escupen. Sí. Que no se van a acostar con asesinos. Obviamente que dicen que esa parte, hay muchas versiones, pero esa parte no se iba a poder estrenar la película así. Claro. Se cambian la escena, se estrena la película, muere Perón y la película tiene que volar, todo lo que hicieron la película se tiene que exiliar, ¿no? Y la película se vuelve a estrenar recién con la vuelta a la democracia. Sacan un oso de plata en el medio, pero se vuelve a estrenar recién con la vuelta a la democracia. O sea, sí, de hecho, todas las personas que participaron de esa película no solamente tuvieron en contra a la gente que participó de ese golpe cívico-militar que tuvimos que soportar tantos años, sino también en los tiempos previos de la AAA. Claro, sí. Porque también eso formó parte de la persecución. Ellos se exiliaron en el gobierno de Isabel Martínez Perón. Claro. No es que cuando cayó vino la dictadura, ¿no? El 73, 74 muere Perón, se tienen que ir todos. Claro. ¿No? Y parten al exilio y están mucho tiempo en el exilio. Entonces con esta película, La Patagonia Rebelde, que terminamos lo que sería la primera mitad del siglo XX. Vamos tocando 1 o 2 películas por periodo, ¿no? Sí. Y para hablar de la segunda mitad del siglo XX... Yo te diría que estamos en el momento justo para hacer una pausa, porque mirá la hora que es. Estamos justo en la mitad del programa. Me parece perfecto. Claro, estamos terminando el primer segmento del programa, dando lugar al inicio del segundo.
Vamos a hacerlo con La Tregua, aunque vino mucho después de lo que estamos hablando, sí. Pero la idea no era que coincidieran los temas que elegimos, pero casi. Sino tratar de nombrar la mayor cantidad de películas posibles que nos han descrito tan bien, que de alguna manera escribieron la historia o aportaron para la escritura de la historia. Film que se estrenó en la década del 70, La Tregua, que se basó en el libro homónimo del escritor Mario Benedetti. Es un film, para mi gusto, maravilloso, que nos retrata y nos narra a la perfección. La Tregua fue nominada al premio Oscar en el año 1974 a la mejor película extranjera. Fue dirigida por Sergio Renán y fue escrito el guión por Sergio Renán y Aida Bornik. Fue protagonizada en los personajes principales por Héctor Alterio y Ana María Picchio, y en los roles digamos secundarios participaron actores y actrices de primer nombre de nuestro cine. Ahora vamos a escuchar el tema entonces, que se llama también La Tregua, de y por Julián Plaza. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346.
compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra por www.radiohermes.com. Bueno, estamos en plena conversación, disfrutando al máximo de ella. Estamos viendo así a grandes rasgos distintos momentos de la historia nacional y cómo fueron llevados al cine y cómo nos narran aún en tiempo presente, aunque se trate de temas que ya han ocurrido. Hemos recibido algunos mensajitos, entre ellos el de Juan Manuel de Avellaneda, que dice: les faltó mencionar El Santo de la Espada de Leopoldo Torres Nilsson con Alfredo Alcón. Precisamente estábamos en el corte hablando de eso. Primero un saludo, gracias por el mensaje y gracias por recordar a Torres Nilsson. Torres Nilsson, estabas hablando justo con Alicia de eso, que claro. Yo me había olvidado cuando hablamos de la mejor adaptación que se hizo del Martín Fierro, de este poema épico José Hernández. Nombramos a Torres Nilsson. Yo no me acordaba el nombre de director en ese momento. Torres Nilsson. Torres Nilsson fue, y lo hablamos recién con Alicia, no solamente fue el primer director profesional que tuvo en la historia argentina, uno de los primeros directores profesionales, y fue a su vez, tuvo dos facetas muy importantísimas en la historia del cine argentino. Una fue el director que más obras literarias adaptó al cine. Sí. Yo recomiendo 3, tiene un montón, pero recomiendo 3. Los 7 locos. Claro. Una adaptación impresionante. Poquitas pintadas. Ay, es maravilloso. Y el Martín Fierro. Sí. Y la película que habla del Santo de la Espada también. Y Claro. porque la otra faceta que tuvo Torres Nilsson, empezó a hacer biografía de próceres argentinos. Sí. ¿No? Tuvo como 2 etapas. Eso fue un director que dirigió mucho, Sí. en muchos periodos de su vida, ¿no? Y que hizo, por un lado, fue el director que mayor cantidad de obras literarias adaptó, y todas impresionantes. Yo recomiendo esas 3, tiene muchas más, Sí. ¿no? Pero Él se esas 3 metió con el entramado social de nuestro país por donde quieras, porque descubrió así a grandes figuras del cine. entre ellos Fabio, Claro. entre ellos. Claro, y se metió en temáticas propias de la época, del presente también. O sea, que hizo historia abordando el presente, lo que estaba pasando en la sociedad, sobre todo con los jóvenes y con los más marginados. Fue un hombre muy comprometido. Fue un hombre muy comprometido, un director de cine profesional. Fue el que funda el profesionalismo en el cine argentino. Es un Claro. director que le agradecemos al oyente, ¿cómo Sí. se llamaba, de Avellaneda? Bueno, Pablo Avellaneda, ¿no? no era Pablo. Le mandamos un saludo, muchas gracias y gracias por hacernos recordar. Juan Manuel, mirá qué lindo nombre que Juan tiene. Manuel de Juan Avellaneda. Manuel de Le Avellaneda. mandamos un saludo y gracias por la mención y por hacernos Sí, recordar gracias, el nombre. y Torres gracias Nilsson, por comunicarse con por nosotros. comunicarse. Bueno, estábamos en la primera mitad del siglo XX, Sí. así a grandes rasgos, vamos a tomar 3 películas por periodo y una vamos a profundizar. Habíamos dicho que en la primera mitad del siglo XX había 3 películas que como que marcaron ese momento. Sí, Dijimos que uno era La Patagonia Rebelde, que muestra un poco toda la precarización laboral que había en la década del 20, sí, de principios de siglo, la explotación y cómo esta explotación se materializa en la matanza que se hacen de las huelgas patagónicas, claro. ¿no?
Otra película que narra impresionantemente este periodo y la década del 30, la década posterior, hay dos. Vamos a nombrar a grandes rasgos, a profundizar en una. Primera es Las aguas bajan turbia, de Hugo de Carril. Bellísima. Peliculón que muestra En blanco y negro. Blanco y negro, en la década del 30, Sí, con una fotografía, una música, o sea, increíble. La película está ambientada en la década del 30, si bien se publica en los años 50. Lo que hace Torres Nilsson es mostrar la explotación de los mensú, lo que se llaman los mensú, claro. los trabajadores conchavados que se desarrollaban en lo que era el infierno verde, en todo lo que es la parte de los yerbatales, ¿no? Y muestra cómo se los hacía emborracharse, se los endeudaba, y después se los llevaba, se los explotaba, se los mataba. Que digamos que eso estaba ocurriendo, porque eso ocurrió en la década del 30, estaba ambientada en esa época, sí. Pero eso era muy común. Era muy común. Era muy común en las fábricas, ya en las zonas más urbanas, por ejemplo, estos anzuelos para que eso que se cobró en la fábrica se gastara en un casino o se gastara en un prostíbulo, todo alrededor de las fábricas que estaban alejadas de las ciudades. Y es muy interesante que en estas dos películas de dos directores diferentes que se estrenan en momentos totalmente diferentes. Estamos hablando que La Patagonia Rebelde se estrena en el 73, Las aguas bajan turbias se estrena en el 52. Claro. Las dos hablan de algo que es fundamental y que va a ser lo que va a venir luego, la sindicalización. Claro. ¿No? Porque Las aguas bajan turbias termina cuando se empiezan a organizar, vuelan a los explotadores y se empiezan a organizar, y vienen vientos de sindicalización, dice, ¿no? Así que estas dos películas coinciden en eso muy fuertemente, mostrar la explotación, mostrar las matanzas obreras o las matanzas que hace la oligarquía en los yerbatales, y por otro lado mostrar cómo cuando se organizan los trabajadores son una resistencia enorme. Claro. Se estrenaron en dos momentos totalmente diferentes. Y la tercera que vamos a hablar es El Mural. El Mural es una película extraordinaria estrenada en el año 2013, 2014, de Héctor Oliveira, que ya lo nombramos porque es el mismo director de La Patagonia Rebelde, que habla sobre el mural de Siqueiros, sí, que se pinta, que en realidad lo pinta Natalio Botana, que era el dueño de la prensa, La Opinión, creo. No. Crónica. Crónica, ahí está, muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, qué crack, Pablo. El de Crónica, que fue, o sea, Natalio Botana fue el primer manipulador de medios importante que tuvo en la historia argentina. Sí. Que fue un tipo que, pensemos que Crónica vendía la barbaridad, cuando en la época se leía el papel. Sí. ¿No? Entonces, este tipo millonario, rico, contrata a un pintor de izquierda, ¿no? A Siqueiros, y le hace pintar un mural. Pintor mexicano, que era dentro de lo que era la gama de los grandes muralistas mexicanos, ¿no? Sí. Diego Rivera, Siqueiros, Alfaro, bueno, todos estos muralistas que eran tan de moda en el momento. Entonces, además, Diego Rivera pinta un mural para Rockefeller, ¿no? O sea, claro, era como los contrataban, todo lo que los millonarios, claro, querían tener un mural de estos que eran comunistas, pero querían tener artistas en el mundo. Lo contratan. Escucha algo. Sí. Muy bien. Lo contrata y le hace un mural enorme para el sótano. Pero ¿qué es lo que narra la película? Este sería el argumento. Sí. Después muestra el triángulo amoroso que se arma entre la mujer de Siqueiros, Blanca Blum, y Natalio Botana y Siqueiros, bueno, y todo eso. Pero en realidad lo que narra también es la conflictividad social de la década del 30. Claro. La década infame, ¿no? La represión, ¿no? Y también todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, sí, ¿no? Porque también había un grado de corrupción enorme. Sobre todo en los estamentos del poder. Claro, aparte está muy bueno porque lo que narra la película también es cuando empieza la prensa empieza a ser utilizada como un medio de extorsión y de manipulación. O sea, se ve muy bien cuando Natalio Botana, el director del diario, de este multimedio, hay una reunión que eran militares, eran los que estaban gobernando en el momento, sí, seguramente, justo habían asesinado a Enzo Bordaber en el Senado. Claro. ¿Y cómo se le ocurre? Justo muere en Colombia Gardel. Claro. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? Traemos a Gardel, hacemos todo un desfile
y distraemos la opinión pública. Claro. Algo que se usa hoy de forma sistemática. Porque no hay cosas que ya fueron inventadas hace Claro, mucho. se inventó hace mucho. Muchos años, siglos atrás. Son los caballos de Troya, ¿no? Claro. Un caballito de Troya, Claro, ¿no? vamos a distraer. Entonces, eso es muy interesante también, como Natalia Botana muestra como la manipulación enorme que hacen los medios, el poder enorme que tienen los medios. Hay una escena muy interesante en la película que está con el hijo se muestra muy bien la relación entre padre e hijo, o sea, la debilidad del hijo, como el padre dominante trata de acaparar todo, y en el momento le dice al hijo, él le quiere mostrar cómo se funciona el imperio que tiene. Entonces Claro. lo saca al balcón, le dice, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo que hacemos nosotros? Sí, ¿qué vendemos? ¿Qué hacemos? No, nosotros le informamos a la gente, nosotros no hacemos eso. ¿Ves la gente que pasa ahí? Sí, nosotros le evitamos tener que pensar. Nosotros Claro. pensamos por ello y le decimos qué tiene que pensar. Claro. Entonces, esta escena, que es 2 minutos de la película, narra un poco el concepto de la manipulación de los medios, enorme, y Natalia Botana siendo el primer gran manipulador de medios, que después tiene un final trágico, tiene, bueno, eso no lo narra la película porque se centra en el periodo de la Claro. construcción del mural y lo que pasa con ese mural. Que es tremendo lo que pasa con ese mural. Sí, ese mural se termina rescatando como 100 años después. Claro. No, eso como 70 años después. Bueno, y entonces con estas 3 películas cerramos la primera mitad del siglo XX, ¿no? La Patagonia Rebelde, narra las huelgas patagónicas, Las aguas bajan turbias, que muestra toda la explotación que se vivía en los forestales, y por otro lado, el mural que narra de forma magistral los entramados de la década infame. Esto se lo decimos a los oyentes. Yo estoy haciendo algunos pincelazos de un libro que tiene como Claro. 50 películas. Claro. ¿No? Entonces vamos narrando. No, Porque justamente- mandan mensaje y está buenísimo, Sí. pero hay un montón de películas que nombraron, que están en el libro, pero Sí. que no tengo el tiempo para desarrollar todo en una hora y media. No, y hablábamos también en el corte que esa forma que vos le diste cuando ibas al programa de Pablo Balsina, Cacho de Cultura, y era así, para hacerlo durante un año. Claro. Yo lo hacía. Claro. En capítulos semanales. Yo hacía cada capítulos mensuales, yo lo hacía más o menos cada mensuales 15 lo hacías. días, agarraba 3 películas por programa. Claro. 3 películas, por eso digo, acá estoy haciendo como una pincelada, hay un montón de películas que nombran los oyentes que van a están en el libro, Sí, pero que no tengo tiempo para desarrollar todas, ¿no? claro. Entonces, bueno, ahí cerramos este siglo. Después, lo que es la segunda mitad Sí, del siglo XX está marcada en el libro por 3 películas que narran el ascenso del peronismo, ¿no? 3 películas que marcan el ascenso, el auge y la caída del peronismo, ¿no? la primera etapa. Como transita las 3, se podría decir, pero la primera película que yo selecciono, que algunas no son películas históricas, es Gatica. Gatica es una película de Leonardo Fabio, otra vez Sí, Leonardo sí. Fabio, que ya lo hemos nombrado y lo desarrollé en la película de Juan Moreira. Es una película que narra el ascenso del boxeador, Sí. pero es muy interesante. Le pedimos perdón a la audiencia porque estoy resfriado hecho pelota. Narra, es muy interesante la película porque lo que hace Fabio es un paralelismo entre el peronismo y la carrera de Gatica. Sí. Surge la pobreza, asciende meteóricamente y luego se derrumba. Cuando Gatica gana, el Salud. peronismo gana. Sí. Cuando Gatica pierde, el peronismo se derrumba. Es muy interesante esto de la película porque en realidad es una biografía de la vida de Gatica, una biografía a lo Fabio, ¿no? Una Claro. biografía cinematográfica, una biografía llena de figuras, pero lo que narra muy bien es, la película agarra una frase de la novela, una frase de Osvaldo Soriano de la película, de la novela No habrá más penas ni olvido, y sintetiza un poco cómo entiende Fabio el peronismo. En un momento Gatica dice, yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Sí. Esa frase es una frase de una novela de Osvaldo Soriano llamada No habrá más penas ni olvido, Sí. y que más la película está dedicada a Osvaldo Soriano. Cuando se inicia, dedicada a Osvaldo Soriano. Sí. No por esta frase que toma. La película lo que narra es el ascenso del peronismo, pero no de un punto de vista argumentativo, de teoría, de una persona que nace en la pobreza y que vive los años de jolgorio y de fiesta y de ascenso.
hasta los 50, 55, 53, 54, 55. Cuando el peronismo empieza a tambalear, la carrera de Gatica empieza a tambalear y se derrumban los dos. Y los dos vuelven al origen. La película termina cuando se cae el peronismo, ¿no? Y Perón y Gatica le sacan la licencia porque gritan en una pelea, en su última pelea, viva Perón, carajo. Y después muestra cuando muere Gatica. Gatica muere cuando lo atropella un colectivo, cuando fue a la cancha de Argentinos Juniors, si no me equivoco. Fue a ver un partido y lo atropella un colectivo y muere en la extrema pobreza. Sí. Y totalmente olvidado. Te iba a decir, ¿no? Totalmente y olvidado. Que fue uno de los primeros, o sea, ídolos populares que hubo, ¿no? Pero está muy bueno el paralelismo que habla entre el peronismo y la figura de Gatica. Gatica gana, el peronismo gana. Gatica asciende, el peronismo asciende. Se derrumba el peronismo, se derrumba Gatica. Es como una cuestión emocional, como está narrado el sí, Gatica sería un símbolo representando al pueblo, de alguna manera. Exactamente. Y la otra película que toqué para este periodo es Eva Perón, que es una figura emblemática dentro del peronismo. Hay muchas versiones de Eva Perón, más hace poco se estrenó una serie en Netflix sobre la novela de Marcos Aguinis. La versión esta me parece que es o de la mejor o una de las mejores que se hicieron, que es la de Juan Carlos de Sanso, con guión de José Pablo Feynman, ¿no? La película se estrenó en el 1996, habla sobre la figura de Eva Perón, pero tiene 4 méritos para mí, ¿no? Por un lado, bueno, narra una figura emblemática del peronismo. Yo te diría que es una figura emblemática del mundo, sí, sí. Porque es una figura femenina de muchísimo peso, que me parece que sí, para los peronistas es emblemática, pero la presencia de Eva Perón está más allá del peronismo. Es un personaje que nadie puede, los que la aman y los que la odian, pero nadie la ignora. No se puede ignorar. Vos te vas al cementerio de la Recoleta hoy y la bóveda con mayor cantidad de flores siempre la Eva Perón. Siempre. Está siempre lleno de flores, siempre lleno de visitas, siempre lleno de turistas. Sí. Porque es una figura faro, emblemática, como decís vos, no de Argentina, sino del mundo. Claro. Y esta película tiene varios méritos. Tiene el mérito, primero, de ser es una película que habla especialmente sobre Eva Perón. En esa película es más importante Eva Perón que Perón. Todo el foco está puesto en Eva Perón, ¿no? Desde sus orígenes humildes, bueno, todo las cosas que más o menos se saben, pero especialmente las definiciones políticas que va tomando, ¿no? Claro. Las definiciones políticas que va tomando y cómo esta lucha de poder que había entre Perón y Eva Perón, como Perón a veces le larga la mano, a veces la usa, a veces no, a veces sí. El guión lo escribió José Pablo Feynman, que murió hace unos años, que fue un filósofo muy importante. Excelente filósofo. Extraordinario filósofo, y que fue uno de los filósofos que desde el punto de vista del pensamiento, mayor teoría aportó al peronismo. Un filósofo crítico del peronismo, o sea, siendo peronista, pero con sus críticas, con sus licencias, escribió cosas maravillosas sobre el peronismo, libros centrales para entender este movimiento. Y él escribe el guión. Entonces hay diálogos ficticios entre John William Cook y Evita, sí. Hay diálogos ficticios entre Enrique Santo Discípulo y Evita, o sea, pero todo contribuye a que la filosofía resplandezca y todo contribuye a que la figura de Eva Perón como mujer emblemática, como las definiciones políticas, queden bien marcadas. Es una película extraordinaria. Claro. Y tiene otro mérito, el año que se estrena. El año 1996 se estrena Eva Perón de Sanso y se estrena la Eva Perón de Alan Parker. O sea que si vos ves la película, Alan Parker es un director impresionante, sí. Expreso de Medianoche, pero vos ves la película de Alan Parker, este tipo nunca, ni la googleó a Eva Perón. O sea, es Madonna que se enamora muestra toda la vida amorosa, supuesta vida amorosa de Eva Perón, y cómo utiliza a las diferentes personas para llegar al poder, y todo lo narra Antonio Banderas siendo Che Guevara. O sea, es una ridiculez esa película. Sí. ¿No? Vos lo único que ves cuando ves esa película es muchísimo dinero, ¿no? Claro. Mucho dinero, porque pusieron un montón de plata. Alan Parker consiguió muchos productores, mucha plata, pero lo que falta ahí es interesarse sobre la vida de Perón y generar algo que ayuda a entender el mito. La película de Sanso ayuda a entender el mito, y eso es lo importante. Claro. Bueno, y vamos a armar alguna que otra película. ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos? Mirá, 15, Pablo. 15 minutitos tenemos, más o menos. Vamos a hablar de 2 o 3 películas para entender la segunda mitad del siglo XX. Una para entender un poco las transformaciones sociales y políticas que se dan en la década
del 60. Hay muchas, pero yo siempre recomiendo un documental de Fernando Pino Solana que se llama La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos, junto con Los Inundados del maestro Birri, justo con otra serie de películas y documentales, era prácticamente una cita obligatoria de los militantes, Sí. ¿no? Como la batalla de Argelia inclusive acá, ¿no? Son películas emblemáticas porque lo que mostraban. La Hora de los Hornos es un documental que narra un poco la militancia de los años 50 y 60, Claro. cómo la militancia peronista se va radicalizando y va tomando diferentes cosas para oponerse a la oligarquía. La militancia peronista de los años 50 y 60 especialmente se robustece y es un poco la que va a protagonizar la violencia política de los años 60 y 70. Bueno, esa radicalización se narra en La Hora de los Hornos, un documental impresionante de Octavio Schettino y Pino Solanas, que dura como 4 horas el documental, pero es un documental impresionante para entender un poco la década del 60, una película emblemática. También están Los Traidores de Raimundo Bleiser, entre otras. Yo recomiendo algunas. Y ahora vamos a centrarnos en algunas películas para entender la década del 70. La década del 70 en la Argentina fue una década de enorme violencia política. No solamente en Argentina, en América Latina. Sí. En una época, como dije, en la década del 60 se gestan movimientos radicales, se gestan movimientos que van a disputar el poder, que se van a inyectar de ideología y todo eso se va a dar en los 60 y los 70. Claro. Entonces la Argentina en la década del 70 tuvo por un lado una creciente violencia política que desencadenó con el golpe del 76. A partir de ese momento se hace una serie de películas, cuando se va la democracia, sobre este periodo, muchas. Vamos a seleccionar algunas. Para mí una de las más significativas, que a veces no se la nombra mucho, es Tiempo de Revancha. Ah, Tiempo de Revancha. Tiempo de Revancha es una película impresionante, no buena, impresionante, ¿no? Que tiene como protagonista a Federico Lupi y a Ulises Dumont. Ulises Dumont. Es Que hace un rato en el corte quería recordar el nombre y no podía. Ahí está. un actor impresionante, Sí. ¿no? Qué pérdida se ha quedado. Y dirigida por Aristarain, que es un director que está vivo todavía, es un director que todos los días tendremos que homenajear con alguna de sus películas. Esta película, Tiempo de Revancha, es una película que habla de la dictadura en clave, porque se estrenó en 1981, ¿no? En pleno proceso, fue como sí. Básicamente la película habla sobre dos amigos, ex sindicalistas, que se encuentran en una mina que van a trabajar sin saber que va a estar el uno del otro ahí. Claro. Los dos llegan porque contrataron una empresa para que le borre el pasado. Porque no contrataban la empresa no contrataba personas que hubiesen militado sindicalmente, ¿no? Entonces, una vez que se encuentran ahí, se dice, ¿cómo hiciste más o menos que esto, que lo otro? Bueno, se cuentan. Y después Ulises Dumont le propone una estafa. Vamos a hacerle la última estafa del capitalismo. No, que no se quería Lupe, porque dice, bueno, la última estafa del capitalismo. ¿Cuál sería? Yo tengo un plan, dice. Planificamos como una explosión, explotamos, yo me meto en una parte donde no me va a pasar nada, hago que me quedo mudo, le hacemos un juicio, le sacamos medio palito y nos vamos. ¿Por qué le vamos a sacar plata? Porque estas minas no tienen nada. En realidad, las minas son una excusa para pedir plata y volcar a la bicicleta financiera. Claro. No tiene nada esto, acá no hay nada, dice. No van a querer negociar porque no van a querer que investiguen. Bueno, que que al final lo convence. Cuando van a explotarlos, Ulises Dumont se tira para atrás y en un trágico accidente muere. No es que no le pasa nada, muere. ¿Y quién finge todo? Lupi. Entonces toda la película narra cómo Lupi se tapa la boca y se hace el mudo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Es más claro, echa el agua, ¿no? Claro. Y como esto van a juicio, al final van a juicio, no es que quieren un acuerdo, van a juicio, se investiga y se encuentra, se descubre todo el fraude y le pagan a Federico, al personaje que hace de Federico Lupi, ¿no? Y bueno, después tiene escenas propias de la dictadura, cuando un testigo se lo tiran con un falcón verde, ¿no? Cuando Federico Lupi al final de la película se corta la lengua para no hablar. Para no hablar. Es tremendo. Símbolo, el silencio salud, resume eso, ¿no? Entonces una película emblemática por lo que narra, por la calidad de la película y también porque se estrenó en pleno proceso militar, en 1981, antes de Malvinas, cuando se flexibilizó, antes que todo. Y después hay muchas películas más para este periodo. Pero vamos a tocar una o dos. Una insoslayable es
La historia oficial. Claro. La historia oficial es una película de Luis Puenzo, ¿no? Luis Puenzo fue un director que no fue muy prolífero, en el sentido de que quizá la película más conocida es La historia oficial. Después hizo algunas otras películas, más especialmente en el extranjero, pero no tuvieron mucho éxito. Su hija, Lucía Puenzo, es una directora impresionante, ¿no? Que ella sí tiene varias películas muy buenas. No quiero decir que Luis Puenzo no, pero hizo la más conocida es La historia oficial. Después hizo una adaptación de varios libros de... Bueno, pero ya con esa nada más Con esa ya hizo un tiene el montón, podio, así que ya está. Ya está, con esa ya está, pero muchos conocen más la película que al director. Bueno, es una película que narra un matrimonio que feliz, aparentemente una vida perfecta, él un especulador financiero, se podría decir, un hombre de la especulación, y ella una maestra, una profesora de historia, que tenía una visión un poquito naif de lo que era la historia, donde no preguntaba mucho ni miraba para los costados, que daba clase en un colegio de élite, ¿no? Y que tenía una hija llamada Gaby de 5 años, todo feliz, todo muy lindo. Hasta que cae una amiga de ella, que había estado en el exilio, no en el exilio, había estado de viaje 7 años hasta ese momento. Claro. Y cuando se encuentran... Chunchuna era, ¿no? Sí, y cuando se encuentran, le dice que en realidad no estuvo de viaje, ni paseándose por Europa, ni puliéndose los bordes, como le decía el marido, sino que estuvo exiliada porque la querían matar. Claro. Y que el marido de ella estaba desaparecido. Entonces ella como que empieza acá, no, bueno, sabes que roban bebés, dicen. Entonces ya está, pero ¿por qué me decís eso también? Entonces ella empieza a cuestionarse su vida, que tenía una bebé de 5 años que no sabía de dónde había venido, porque el marido se la trajo como un regalo, ¿vio? Como en una caja, tengo esto, amor, le trajo a la bebé. Entonces bueno, después se empieza a cuestionar y toda la película narra el tránsito que va hasta descubrir la verdad. Claro. ¿No? Entonces, es muy interesante la película, porque es una película sutil. No es como, nombramos Tiempo de Revancho, ahora vamos a nombrar 1985, son más concretas. Es una película sutil, que en realidad nunca en ningún momento te dicen esto es la violencia. La violencia es la mentira en la película, la violencia es el ocultamiento. El silencio. El silencio, la violencia en la película es como este ejecutivo con buenos modos, ¿no? Hacía negocios con el Estado, mientras que el país estaba quebrado, fundido, el tipo se hizo millonario. Claro. Ahí te demostraba todo. Claro, que eso demuestra también que en esa época también infame en nuestro país, no solo los militares estaban comprometidos en eso, y hay muchos civiles que no llegaron a ser cuestionados ni llegaron a juicio. Fue un golpe cívico-militar, Claro. un golpe cívico, hubo sectores financieros y económicos que participaron activamente en el saqueo del Y país. que impulsaron el golpe. Que impulsaron el golpe y que participaron en el saqueo del Y país. en donde había políticos, había de todo. De todos, empresarios, de todo. Y bueno, esto muestra el derrumbe de esta familia, ¿no? Y cómo al final van descubriendo la verdad sobre Gaby, que era en realidad era expropiada. Claro. Y que la habían pagado, y bueno, y de cómo se destruye este matrimonio y cómo ella llega a la verdad, ¿no? Así que es muy interesante esta película, como nombraste vos al principio, una película que gana el Oscar y el Globo de Oro. Sí. Cosa inédita en la historia argentina, ¿no? Es una película impresionante. Quizás es más conocida la película que el director, pero miren la historia oficial de una película maravillosa con Héctor Alterio y con Norma Leandro, que hacen dos papeles impresionantes. Y la última película, si tenemos tiempo... Tenemos poco, pero tenemos. Apurate. Básicamente hablar sobre, en orden cronológico, obviamente, lo que vino inmediatamente después de esto, que fue El Juicio de las Juntas. Y sí, una gran película de Santiago Mitre, que fue 1985, que 1985 narra El Juicio de las Juntas. Claro. 2 o 3 cosas, primero para decir. Es una película donde... yo en el capítulo que escribí acá en el libro hice un paralelismo con El Juicio de Nuremberg. Es una película estadounidense de Santiago Kramer, que en realidad narra los juicios que le hacen a los jueces de Nuremberg, ¿no? Toda la película transcurre en un tribunal, como gran parte de la película en 1985. ¿Qué es lo interesante de estas dos películas, el paralelismo? Que en realidad lo que muestran es el horror. Esta película sí es explícita. Lo que muestra la película es cómo durante todo el proceso militar se robó, se mató, se hizo todo tipo de salvajadas en nombre del buen vivir, del buen ciudadano, y en realidad eran delincuentes. Claro. Eran personas que lo hacían al margen de la ley. Por eso 1985, que a los criminales no lo vamos a matar como hicieron ellos, ni lo vamos a llevar a un juicio.
Claro. Entonces está muy buena la película porque muestra la lucha del fiscal Estracera, ¿no? Que, o sea, hizo falta una película para reivindicarlo un poco. Muestra un poco la lucha de este grupo de abogados jóvenes que buscan la verdad. Y especialmente lo que muestra también, en la película aparece mucho la figura de Alfonsín, pero bueno, está como nublada, pero fue muy importante para Muy importante. muy importante. No está nombrado en la película, pero si no hubiese sido por Alfonsín, nunca hubiese llegado al juicio de las También juntas. fue una figura muy importante en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos durante la dictadura. Sí, sí, sí. Alfonsín, Bravo y muchos otros fueron los gestores de muchas organizaciones de derechos No humanos. solamente eso, sino a veces la figura de Alfonsín, o sea, es un tema más largo, pero la figura de Alfonsín, ¿por qué se destacó tanto a partir del 83? Porque tuvo una postura bien clara antes. En contra de la guerra de Malvinas, y él lo dijo de entrada. O sea, se termina la dictadura, todos los criminales al banquillo de los acusados. Sí, sí. No se negocia eso. Sí. O sea, la película Sí, no y aparece. además el hecho de haber presidido al país cuando nadie quería ser No, y presidente. un momento muy complicado, le tocó, Porque muy complicado. Y lo complicado. terminaron reivindicando cuando se estaba muriendo casi. Sí, sí. Fue muy importante el juicio de la Junta, no aparece mucho en la película, pero fue un tipo importantísimo, fue el gestor de este juicio, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante para ir sintetizando que lo que muestra en 1985 es que Argentina tenemos un montón de cosas para decir, no, nos falta esto, nos falta el otro. Argentina fue el único país del mundo, salvo el juicio de Nuremberg, que condenó a los criminales de guerra. Y el juicio de Nuremberg, y por eso hago el paralelismo con esta película de Santiago Kramer, un peliculón, ¿quién hace el juicio? Estados Unidos como país invasor, los ganadores de la guerra. Acá lo hizo un gobierno civil con un tribunal ordinario. Esa es la gran grandeza. Sí, sí. Y además, digamos que Estracera no conseguía que formaran parte de su equipo de investigación esos abogados de trayectoria. Tuvo que basarse en jóvenes, en abogados jóvenes recién recibidos. Moreno Campo, que era el fiscal, Por suerte. tenía 30 años. Sí, por suerte, porque se ve que tenían afán de justicia. Claro. ¿No? Y no estaban corrompidos por el sistema. Claro. ¿No? Y tuvieron mucho que ver para que suceda este hito. Para cerrar, 1985 lo que narra es un hito de la historia argentina. Por más que después vieron las leyes de obediencia de vida y punto final, o bueno, el indulto de Menem, Argentina fue el único país de la región y el único país del mundo, salvo el juicio de Nuremberg, con otras características, que juzgó a los criminales de guerra y los metió en cana. Videla, en este país que tiene un 50% de pobreza, en este país que tenemos cosas para resolver, murió en la cárcel común. Claro. Eso, para mí, es un montón. O sea, nadie quiere, o sea, yo soy un defensor de los derechos humanos, yo no quiero venganza. El que las hizo, No, que se cumpla la ley. se cumpla la ley. Y punto. Con eso alcanza y Con eso sobra. alcanza y sobra. Bueno, lamentablemente llegamos al final. Disfrutamos de tu palabra, de tu presencia. Vuelvo a agradecerte por estar aquí. No, gracias a vos y perdón que estaba Este tema no resfriado, se... y bueno, pero vos no tenés la culpa de estar resfriado. Y justamente también, gracias por haber venido de todas formas, estando así resfriado como estás. Espero que te repongas. Y decía, este tema no se agota, o sea que no se agotó el libro tampoco. Vamos a encontrarnos el año próximo en este espacio, y si vos lo deseas. Obviamente. Y bueno, también quiero agradecerle a Pablo Duarte que nos puso al aire. Un genio. Y quiero agradecerte sobre todo a vos que estás allí ejerciendo tu derecho de elegir y ejerciendo tu derecho de reflexionar, de pensar. Nos vemos el lunes próximo en uno de los especiales de Hechos de Palabra, y si no, también nos encontramos el siguiente miércoles, y ya ahí vamos a cerrar este ciclo. Gracias de nuevo por estar aquí, Gaby. Gracias a vos, Ali, gracias a Pablo, gracias a toda la gente de la radio y, como dijiste vos, especialmente a los oyentes, que son los que nos hacen posible este programa. Bueno, y nos vamos con un poquitito de El secreto de sus ojos, que también, dijimos antes, fue premiada con el Oscar, y vamos a escuchar a ver qué nos pone al aire Pablo Duarte. Después te profundizo en el próximo programa sobre este film.
Aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.